Bienvenidos al podcast de Aliento de Vida. Creemos que esta palabra producirá la fe necesaria y te inspirará para alcanzar el propósito de Dios para tu vida. Bendiciones. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 9 al 11. Voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional y dice la palabra, aleluya, con la bendición del Dios Trino. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia, dígale al hermano que está a su lado, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya que sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes o vosotros habéis creído. Amén. Gloria a Dios. Señor, gracias por esta palabra, Padre. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que bendiga, Señor, el corazón de cada uno de estos hijos, Señor. Oh, Padre, y que traiga, Señor, convicción, que traiga la revelación necesaria para que podamos, Señor, dar fruto por medio de ella en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede sentarse, iglesia. Cuando el apóstol Pablo escribe esto, nos está enseñando lo que la gracia verdadera hace. Este pasaje nos está enseñando, nos está mostrando lo que la gracia verdadera hace. Y yo le digo la gracia verdadera porque es que tenemos que reconocer que en este tiempo, en muchas pseudo iglesias, se ha predicado una gracia que es falsa. Una gracia falsa que vamos a estar viendo ya mismo. Amén. Pero lo que el apóstol Pablo hace a través de estos versos, o lo que Dios hace a través del apóstol Pablo, que fue el que inspiró estos versos, amén, nos hace ver a los demás con humildad. Él dice que entre todos los apóstoles él es el más pequeño. Él dice que ni siquiera merece ser llamado apóstol porque él fue uno de los perseguidores de la iglesia. Amén. Ahora, él no dice que él no es apóstol. Él dice que él no lo merece. Porque si algo hace la gracia es que te da humildad, pero sin perder tu identidad. Porque la gracia de Dios te da identidad. Amén. Pero lo más importante es que la gracia de Dios te hace reconocer que su gracia no es en vano. Su gracia no es en vano. Él dice que él probablemente ha trabajado mucho más que el resto de los apóstoles. Pero él no se da la gloria. Él no dice, yo lo hice porque soy bueno, yo lo hice porque soy el ungido, yo lo hice porque tengo, aleluya, la facilidad de expresión, yo lo hice porque la unción está sobre mí, yo lo hice porque yo soy. No, él dice, yo lo hice por la gracia. Por la gracia. Todo lo que he logrado, todo lo que he alcanzado, todo lo que he hecho, dice, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Tenemos que reconocer que lo que hacemos para Dios y todo lo que conseguimos y alcanzamos para Dios, no es porque nosotros somos muy buenos, no es porque nosotros tenemos, aleluya, la habilidad, el talento. Dios pone talentos y habilidades en nosotros, pero todo es por su gracia. Todo es por su gracia. Amén. Por eso hoy yo vine a hablarte bajo el tema conociendo la verdadera gracia.
conociendo la verdadera gracia. Y el propósito de este mensaje, iglesia, es que podamos entender el verdadero significado de la gracia. Porque hay mucha gente por ahí que te ha mostrado una gracia, pero es una gracia ficticia. No es la verdadera gracia que la palabra habla. Hay ministerios que lo único que hablan es de la gracia. Y yo le doy gracias a Dios por su gracia. Amén. Pero la gracia va acompañado de otros elementos que vamos a estar viendo en este mensaje. Amén. Y el propósito de este mensaje es que podamos entender el verdadero significado de la gracia, cuál es el propósito de la gracia, porque todos saben que lo que Dios nos da, todo regalo, todo don, aleluya, toda bendición, todo milagro, todo lo que Dios creó, todo lo que Dios hace, tiene un propósito. Dios no hace nada porque sí. Dios no pone a nadie en un lugar porque sí. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Y la intención de Dios para nosotros por medio de su gracia. ¿Cuál es la intención de Dios para nosotros por medio de su gracia? Todo esto lo vamos a ver. El propósito también es que aprendamos que la gracia no es una licencia para pecar, sino el poder de Dios mismo que nos capacita para vivir en santidad. Es todo lo contrario. Amén. Y también queremos corregir el falso concepto de que como Dios me perdona, yo puedo hacer todo lo que yo quiera. Amén. Hoy vamos a estar predicando conociendo la verdadera gracia. Y quiero comenzar diciéndote que muchos hemos escuchado en diferentes lugares: Dios me ama tal como soy. Dios me ama tal y como yo soy. Y hay una realidad en esto. Hay una media verdad en esto. Sí, yo escuchaba un himno. Adriel, no sé si tú te acuerdas de este himno en Puerto Rico, las hermanitas Rivera. Tú me amas como soy, yo perfecto nunca fui, pero yo te conocí. ¿Verdad? Ese himno era lo escuchábamos en todas las radios, aleluya. Las hermanitas Rivera, y eso era, wow. Y ese himno es muy real, tiene una realidad, tiene algo de realidad ahí. Amén, porque Dios nos ama como somos. Por eso Él envió a su Hijo. Por eso es que la gracia es un favor inmerecido, porque aún por encima de cómo éramos, aún por encima de cómo podemos ser, aún por encima de nuestros defectos, aún por encima de nuestras faltas, aún por encima de nuestras transgresiones, aún así por encima de todo eso Dios nos amó. Amén. Entonces Dios me amó como yo soy, Dios me amó como yo era. Pero el amor de Dios es tan grande que aquí es que viene la segunda parte del que Dios me ama como soy. Sí, Dios te ama como eres, pero no quiere que permanezcas como eres. Ay, Dios te ama como tú eres, pero no quiere que permanezcas igual. Él quiere transformarte, Él quiere cambiarte, Él quiere hacerte un hombre nuevo. Él quiere, aleluya, que des fruto. Él quiere que muestres arrepentimiento, justicia, aleluya. Y si se lo va a dar el Señor, déselo fuerte, no se cohiba. Dios me ama como soy es una verdad a medias, porque las verdades a medias esconden o suprimen la otra parte que lo hace una verdad completa. Amén. Y una verdad a medias se constituye una mentira. Dios me ama tal y como soy, por lo tanto yo no tengo que esforzarme para cambiar. Yo no tengo que hacer nada para cambiar. Yo no tengo que soltar los viejos hábitos. Yo no tengo que soltar los malos hábitos. Yo no tengo que soltar mi manera de hablar. Yo puedo seguir hablando con las mismas palabras que hablaba antes. No. Porque la Biblia me enseña que nosotros tenemos que dar fruto de arrepentimiento. Y el fruto de arrepentimiento es precisamente una vida transformada. Que las cosas que yo hacía, como decía el corito, las cosas que yo hacía ya no las hago más. Yo soy nueva criatura en Cristo. Amén. Entonces,
El Dios me ama como soy es una realidad, pero se convierte en una mentira cuando no hay una intención de cambio. Dios me ama como soy. Claro, Él derramó su sangre aún antes de que yo lo aceptara. Él me amó como yo soy, pero no quiere que permanezca igual. Amén. Entonces, otra de las mentiras que escuchamos por ahí es que no importa lo que yo haga, su gracia me cubre. Otra mentira: su gracia es más grande que mi pecado. La Biblia sí dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Ok? Sí hay una sobreabundancia de gracia en el lugar donde nosotros pecamos. Pero cuando tú dices estas declaraciones, no, porque la gracia es más grande que mi pecado, tú estás justificando tu pecado porque hay una gracia. Y yo quiero traerte una verdad bíblica en esta tarde. Y es que sí, la gracia es inmerecida, pero exige una respuesta. Exige una respuesta, y es transformación y santidad. Entonces, yo puedo escuchar estas mentiras en el mundo. Yo puedo escuchar estas mentiras en los lugares a los que vamos a predicar. Yo puedo escuchar estas mentiras en el lugar de trabajo. Yo puedo escuchar estas mentiras en el vecindario cuando queremos hablarle a alguien del evangelio, cuando queremos, aleluya, hablarle a alguien de Jesús, cuando queremos presentar el plan de salvación a una persona inconversa. Esa persona tal vez en su falta de conocimiento o en su carencia, aleluya, de conocimiento de la palabra del Señor, te puede decir: no, porque yo amo a Dios y yo le sirvo a mi manera, y yo su gracia me cubre aun cuando yo estoy viviendo una vida en pecado. Esas mentiras tú las escuchas del mundo y tú puedes entender lo que está sucediendo, aleluya, porque dice la palabra que el que no camina en el Espíritu no puede entender las cosas del Espíritu. El mundo no entiende las cosas del Espíritu. El hombre carnal, dice la palabra, no puede discernir las cosas espirituales, porque lo espiritual se ha de discernir en el Espíritu, y como ellos no han desarrollado el Espíritu, no pueden entender las cosas del Espíritu. Amén. Pero el temor o el espanto que podemos nosotros sentir es que en la misma iglesia, en la misma casa del Señor, los mismos redimidos por la sangre de Cristo puedan estar declarando falacias como esta. Y yo los he escuchado. Gente dentro de la misma iglesia que piensan que no importa lo que ellos hagan, no importa lo que ellos hagan, como estén viviendo su vida, la gracia del Señor los va a cubrir, los va a perdonar, aleluya, y ellos no tienen que hacer ningún esfuerzo para cambiar porque ya por gracia fueron salvos. Qué peligroso esto. Yo quiero traerte algunos puntos, iglesia, con los cuales vamos a aprender lo que es la verdadera gracia. Para poder entender la gracia, iglesia, primero tenemos que conocer qué es la gracia. Y ese es el primer punto. ¿Qué es la gracia de Dios? Efesios 2, del 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Amén. Dice: no por obra, para que nadie se gloríe, pero por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia te salva, pero lo que activa la gracia en ti es la fe. Nadie que no haya creído en el Señor Jesucristo, nadie que no haya recibido a Jesucristo en su corazón como su Salvador, nadie que no haya confesado a Cristo en su corazón recibe la gracia. Dile al hermano que está a tu lado: si no has confesado a Cristo, todavía no hay gracia. Hay que recibir a Cristo en el corazón, y recibimos a Cristo en el corazón por una convicción de fe. La fe es la que activa la gracia. Creímos en Cristo, recibimos a Cristo, y por medio de esa fe la gracia se activa en nosotros y nos otorga la salvación de nuestra alma. Amén.
Pero no solamente nos salva. La gracia. La gracia es un favor inmerecido de Dios que nos salva y nos da acceso a su presencia. Eso es lo que se define como la gracia. Pero la gracia no solamente nos salva, sino que la gracia también nos da lo que necesitamos, el poder para que nosotros podamos ser santificados. Dios no te da la gracia solamente para salvarte. Dios te da la gracia para que la puedas usar también, para que puedas ser santificados. Dice Tito 2, 11 y 12. Tito capítulo 2, versos 11 y 12. La gracia de Dios nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mire lo que dice. La gracia de Dios nos enseña que renunciando a toda impiedad. ¿Qué significa esto? Renunciando a toda práctica de pecado, renunciando a toda conducta desaprobada por Dios, renunciando a toda naturaleza pecaminosa, renunciando a todo lo que a Dios no le agrada, renunciando a todo deseo carnal, aleluya, que es contrario al Espíritu, renunciando a todas estas cosas, vivamos en este siglo de manera piadosa, de manera sobria, de manera justa. Y cuando nosotros escudriñamos este verso y abrimos nuestro entendimiento espiritual, nos damos cuenta de que la gracia nos está enseñando a renunciar al pecado para que podamos vivir en santidad. Porque es en santidad que Dios nos está llamando a vivir. Amén. Punto número 2, iglesia, nos vamos rapiditos hoy. La gracia y la santidad trabajan juntas. Amén. La gracia y la santidad no se contradicen. La gracia y la santidad se complementan. ¿Ok? La santidad, iglesia, no es legalismo. La santidad es fruto de la gracia. Yo voy a repetir esto porque algunos no lo entendieron. La santidad no es legalismo. La santidad es fruto de la gracia de Dios. Hay gente que escuchan esto y cuando tú le dices la palabra santidad, rápidamente comienzan a decir, este es rajatabla. Cuando tú le hablas a alguien de santidad, rápidamente comienzan, no, porque santidad no, pues este es rajatabla, este es legalista. Porque hay una iglesia moderna que se ha acomodado al mundo, se ha amoldado al mundo. Y Dios no ha llamado a la iglesia a amoldarse al mundo, a temperarse al mundo. Dios ha llamado a la iglesia para hacer que el mundo se amolde a la palabra de Dios. La gracia me limpia de pecado, pero la santidad me separa para Dios. La gracia me da identidad. Lo dijimos ahorita, ¿verdad? La gracia me da identidad. Pablo pudo decir con humildad, ¿verdad? Por medio de la gracia, porque la gracia nos hace humildes. Pablo pudo decir, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, pero la gracia también le dio identidad. Él dijo, yo soy un apóstol aunque no lo merezca. Y en todas las cartas Pablo comienza diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo, porque él tenía bien claro a lo que Dios lo había llamado. Había identidad. Yo soy un apóstol de Jesucristo. Amén. Aunque sea el más pequeño, aunque no lo merezca, por su gracia Él me hizo lo que soy. Aleluya. La gracia me da identidad, pero la santidad me da testimonio. La gracia se recibe,
pero la santidad se alcanza. La gracia y la santidad se complementan, iglesia. Y yo quiero que tú sepas que la gracia sin santidad es libertinaje. Por eso es que hay una gracia falsa. Porque cuando tú hablas de la gracia y solamente mencionas los beneficios, cuando tú hablas de la gracia y solamente mencionas los beneficios, no estás hablando de la verdadera gracia. Ay, que la gracia me salvó. Ay, que la gracia me limpió. Ay, que la gracia me hizo esto. Ay, que la gracia que me perdonó por gracia, que me perdonó. Y todo lo que hablamos de la gracia es lo que recibimos, Dame. Pero no hablas de que la gracia te empodera para vivir en santidad. Eso no lo queremos decir. Amén. La gracia sin santidad es libertinaje. Y la santidad sin gracia es autojustificación. Porque cuando tú persigues la santidad sin la gracia de Dios, entonces tú te estás autojustificando. Tú estás buscando con tus obras, con tu esfuerzo únicamente, aleluya, alcanzar una santidad que no la vas a poder alcanzar si no es por medio de la gracia de Dios. El mismo Pablo del que yo estoy hablando aquí fue el mismo Pablo que le pidió a Dios que quitara un aguijón de su carne, porque le incomodaba para cumplir el propósito de Dios. Le incomodaba, él se sentía incómodo. Era algo que le estaba pellizcando ahí. Un aguijón significa como algo que te hinca, una espina, algo que te trae inconformidad, que te trae incomodidad. Aleluya. Y cuando él dice, remueve, quita este aguijón de mi carne, era porque ya él estaba sintiéndose incómodo, ya él estaba sintiendo el dolor, le pesaba ese aguijón. Y usted sabe lo que Dios le contestó: bástate mi gracia. Que mi gracia sea suficiente. Porque a mí no me importa que tú tengas ese aguijón. A mí no me importa que tú te sientas incómodo. A mí lo que me importa es que en medio de tu incomodidad, en medio de tu pesadez, en medio de tu carga, en medio de tu debilidad, tú reconozcas que necesitas mi gracia. Tú reconozcas que yo soy el que se hace fuerte. Tú reconozcas, aleluya, que no puedes hacerlo sin mí. Amén. Y yo no quiero santificarme por mis propios méritos. Yo quiero que sea la gracia la que me santifique. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. Dice la palabra: sed santos, porque yo soy santo. La gracia nos revela el amor del Padre por medio de su Hijo. Usted sabe que la gracia es la que nos enseña y la que hace que nuestro corazón se rinda cuando nosotros escuchamos y recibimos fe por medio de la historia de Jesucristo. Jesucristo vino siendo Dios, se hizo hombre, padeció como nosotros, fue tentado en todo, no conoció pecado, no cometió pecado, se hizo fiel hasta la muerte, murió en la cruz humillado, aleluya, golpeado, maltratado, derramó su sangre y murió en esa cruz por amor a nosotros, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces nosotros escuchamos esta historia y recibimos fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Recibimos fe, pero una vez hemos recibido la fe y sentimos la convicción, aleluya, de lo que Dios hizo por nosotros, y le abrimos nuestro corazón al Señor y lo recibimos y le confesamos como nuestro Salvador, entonces la gracia de Dios se activa y nos revela el amor de Dios. Y cuando nosotros conocemos el amor de Dios,
entonces comienza en nosotros una vida de adoración automática. Es algo que nace inmediatamente, es algo que se activa al momento por gratitud, aleluya, por amor, porque la respuesta del amor de Dios en la cruz, al enviar a su Hijo en la cruz, la respuesta nuestra es la adoración, es vivir en obediencia, es vivir agradecidos, aleluya, es vivir una vida, aleluya, que lo complazca, es vivir una vida, aleluya, que le dé la gloria a Él. Y eso es lo que hace la gracia en nosotros. La gracia nos revela el amor del Padre por medio de su Hijo Jesús, pero la santidad nos revela el carácter de Dios que debemos imitar. La santidad nos revela el carácter de Dios que debemos imitar. Por eso dice, sed santos porque yo soy santo. Sed santo porque yo soy santo. Punto número 3, iglesia. El peligro de abusar de la gracia. Judas 1:4 dice que hay hombres que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Entonces, una gracia convertida en libertinaje ya no es gracia. Amén. Miren qué interesante. Una gracia que fue convertida en libertinaje ya no es gracia, deja de ser gracia. Por eso es que dice que convierten, transforman, cambian. La gracia de Dios la convierten en libertinaje. Usted sabe que hay un gusanito que se llama oruga, y esa oruga se sube a un palito, y en ese palito crea, aleluya, una vaina. Eso se llama una vaina, ¿verdad? Un capullo, ¿verdad? Y dentro de ese capullo esa oruga se queda ahí y pasa cierto tiempo, y cuando sale la oruga de ese capullo ya no es una oruga, ahora es una mariposa. Y todo ese proceso, si no me falla mi memoria, ¿verdad?, se llama metamorfosis. Amén. Pero lo que sale del capullo no es lo mismo que entró. Amén. Lo que sale de ese capullo no es lo mismo que entró. Entonces, quiere decir que cuando hay una transformación, lo que es ahora ya no es lo que era antes. Y muchos han querido hacer eso con la gracia. Han querido transformar la gracia. Y cuando tú transformas la gracia, deja de ser gracia. Por eso es que si yo era un pecador, si yo era un asesino, si yo era un mujeriego, si yo era un ladrón, si yo era lo que yo era antes de venir al Señor, cuando yo conozco al Señor, yo soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aleluya, he aquí todas son hechas nuevas. Ya yo no soy ladrón, ya yo no soy, aleluya, pornógrafo, ya yo no soy un mujeriego, ya yo no soy un promiscuo, sino que yo soy nueva criatura. Yo soy un hijo de Dios, yo soy un redimido por la sangre de Cristo, yo soy linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que me rescató a mí, y yo poder ser testigo para que te pueda rescatar a ti. O sea, lo que yo era ya yo no soy. Amén. Ahora dígale al hermano que está a su lado: o eres lo que eras, o eres lo que Dios ha hecho de ti. No mire a su lado y le diga a su hermano capullo. Aleluya. El peligro de el abuso de la gracia, aleluya, te dice: haz lo que quieras, que Dios te perdona. Usted sabe que yo he escuchado incluso gente dentro de la iglesia que dice: yo peco hoy, le pido perdón al Señor esta noche y mañana estoy perdonado. Pero cuando tú vas deliberadamente a pecar, sabiendo que lo que estás haciendo es incorrecto, aleluya, ya esto se constituye en un abuso de la gracia.
Porque la gracia está para ayudarte en el proceso de una caída. Usted sabe a cuánta gente Dios ha librado de muertes accidentales, porque hay propósito con ellos. Pero es muy diferente una muerte accidental a un suicidio. Porque cuando tú predeterminadamente dices, voy a terminar con mi vida, tú le estás quitando la potestad que Dios tiene, que es el que da y quita la vida. Con tu libre albedrío tú estás haciéndote rebelde ante Dios. Y le estás diciendo, yo voy a decidir y no voy a dejar que decidas tú. Entonces hay una diferencia muy marcada entre lo que es algo que me acontece, aleluya, que me mueve por las circunstancias, que llegué y de manera, ¿verdad?, de improviso, tuve una falla, tuve una caída, aleluya, y recurro a la gracia de Dios para levantarme y aprender de esa caída y no volver otra vez a cometer el mismo error. Ahí la gracia actúa. Pero cuando yo digo, no, voy a hacerlo, y vengo y me baño en la gracia, y vuelvo otra vez y me salgo y lo hago, y vuelvo y me baño en la gracia, va a llegar un momento donde tu conciencia se va a cauterizar. Y vas a pensar que no necesitas regresar a la gracia. Y en ese momento es cuando tu corazón es endurecido. Es cuando tu mente es confundida. Y cuando el padre de mentira toma ventaja de ti. Y vas a vivir más en el pecado que en la gracia. Y como vas a vivir más en el pecado que en la gracia, cuando suene la trompeta, si estás en el pecado, va a venir el lloro y el crujir de dientes. Y tampoco creamos que si vivimos en el pecado y en la gracia, deliberadamente, aún pensando nosotros que estamos en la gracia, estamos en peligro, porque Dios escudriña el corazón y Dios no puede ser burlado. Entonces, el abuso de la gracia te dice, haz lo que quieras que Dios te perdona. Y el resultado de esto es iglesias tibias, gente sin compromiso en las iglesias, gente que ni siquiera tiene temor reverente a la palabra de Dios, al tiempo de adoración. Usted sabe que a mí me trae una lucha grande en mi corazón. Que la gente venga a la casa del Señor y quieran hacer lo que les da la gana. No quieren seguir instrucciones. Aleluya. No quieren seguir el orden establecido. Aquí hay ministerios estructurados. El ministerio de Ujieres. Amén. Que es un ministerio que te ayuda, aleluya, para que tú puedas encontrar. Mira, si tú vienes con una familia de 7, 10 personas, ellos van a buscar la manera de sentarte juntos para que tú estés junto con la gente que vino contigo. Amén. Entonces a veces vienen visitas que son 10, y si un ujier le ve unas sillas vacías, pero le falta una o le faltan 2, y mandan a hijos de la casa, que ya son hijos de esta casa, y le dicen, mira, tú te puedes mover a la silla de al frente para dejarle esa fila completa a esta familia que llegó. Hay gente que se quiere quedar ahí. No, búscate otro lado. Aleluya. Ñequito, eso no pasa aquí. Aleluya. Lo que les quiero traer, iglesia, es que aquí no queremos obedecer, aquí no nos queremos someter, aquí queremos hacer lo que nos da la gana, pero vamos a Disney. Y en Disney te dicen, es ahí donde te tienes que estacionar, en el 24. Y si tú te estacionas en el 25, te mandan a mover. No fue en el 25 que te dije, fue el 24.
Y te mandan y tú tienes que estacionarte donde ellos te dijeron. Y si no lo haces, you're welcome, te puedes ir. Ellos un ticket ellos no les hacen mucho. Una persona para ellos no es mucho. Pero para nosotros como pastores, una persona lo es todo. Con una persona que reciba la palabra, con una persona que reciba a Cristo, hay fiesta en el cielo. Entonces van a los tribunales y en el tribunal te dicen: no puedes entrar de esta manera, no te puedes vestir de esta manera, no puedes traer esto, no puedes traer lo otro. No, pero en la casa del Señor tú quieres vestirte como tú quieres. Y yo no soy legalista, tampoco creo, ¿verdad?, en que cierta vestimenta. Yo simplemente creo que cuando venimos a la casa del Señor debemos venir con decoro. ¿Ok? Respetando que estamos en la casa del Señor. Aleluya, no estamos en la sala de nuestra casa. Y que venimos, aleluya, a adorar al Señor junto a nuestros hermanos. Amén. Por lo tanto, yo me voy a vestir de una manera prudente, decorosa. Amén. La verdad es que la gracia no solo nos perdona, sino que nos transforma. Y la verdadera gracia nos impulsa a la santificación. Punto número 4, iglesia. Todo concepto o argumento que te invita a pecar sin consecuencias no es gracia, es engaño. Por lo tanto, la gracia sin santidad es un engaño. Y esto es algo que al enemigo le ha funcionado mucho. Porque el enemigo ha identificado que el ser humano, por naturaleza, está inclinado a obtener todos los beneficios y todos los privilegios de la vida de manera fácil, sin esfuerzo, sin sacrificio, sin disciplina. Amén. Los que queremos bajar de peso, incluidos el pastor, buscamos 20 remedios. Una pastillita por aquí, un té por allá. Yo soy malo bebiendo esas cosas. A mí mi esposa me ha ofrecido 20 mejunjes, que son buenos para bajarle de peso, que son buenos para quemar grasa, que son buenos. Yo soy malo. A mí mi paladar es algo que si yo no lo paso, no lo paso. Nashira está de acuerdo conmigo, recibió convicción ahí, aleluya. Y nosotros buscamos 20 remedios, una pastillita por aquí, un té por allá, nada que requiera mucho esfuerzo, nada que requiera mucho sacrificio. Amén. Y por ahí tengo 2 que me están esperando en el gimnasio. Aleluya. Pero la realidad del caso es que me tengo que aplicar esto. Yo me lo tengo que aplicar. Porque es que la dieta nadie la quiere hacer, porque todo el mundo se quiere comer lo que le gusta. El cuerito, el lechón, Saldaña. El dulcecito, el cheesecake, el 3 leches. Aleluya, lávalo ahora si puede. Y todo el mundo quiere eso. Pero entonces, cuando tú identificas que eso es lo que te ha llevado al lugar en el que estás, entonces tú tienes que comenzar a tomar decisiones. Y el ser humano lo quiere hacer de manera fácil. Vamos a hacernos la bariátrica, el balón gástrico y todo lo que no requiera un compromiso, una disciplina de mi parte. Amén. Los que quieren prosperar no quieren prosperar por medio de su trabajo, por medio de su esfuerzo, por medio de su disciplina. Por eso es que hay muchos, aleluya, que buscando beneficio económico lo que hacen es robar, lo que hacen es engañar, mentir, juegan a la lotería. Porque no quieren trabajar, quieren que todo les llegue de golpe así. Amén. Practican actividades ilícitas. El narcotráfico, lavado de dinero, todo este tipo de cosas. Porque lo que tú puedes, aleluya, hacer en un trabajo regular, en un año, te lo haces en 1 o 2 días vendiendo sustancias ilícitas.
Y los que han trabajado con eso aquí saben, ¿verdad? Que ellos eran antes una cosa, pero, ¿verdad? Ahora cambiaron, son otras. No siguen siendo lo que eran. Amén. Pero todo el que conoce de este mundo sabe que todo esto se explora y se busca porque se obtiene de manera fácil. Amén. No requiere mucha disciplina, no requiere mucho esfuerzo. De la misma manera sucede con la gracia, iglesia. Queremos una gracia barata, una gracia que no requiera ningún esfuerzo, una gracia que no requiera ningún compromiso de nuestra parte. Y ahí es donde convertimos la verdadera gracia de Dios en una gracia barata, en una gracia ficticia, donde pretendemos obtener los beneficios de la gracia, pero no queremos permitir que aquel que te dio la gracia te transforme. El que recibe una gracia barata quiere el perdón, pero no quiere el arrepentimiento. Aquel que recibe una gracia barata quiere la salvación, pero sin obediencia. El que quiere recibir una gracia barata quiere a Cristo como Salvador, pero no como su Señor. Y cuando tú confiesas a Cristo, no solamente lo confiesas como tu Salvador, lo confiesas como tu Señor. Y el Señor es el que gobierna tu vida. El Señor es el que te dirige. El Señor es el que te da instrucciones. El Señor es el que te dice cómo vivir. Aleluya. Por eso Pablo decía: yo soy esclavo de Cristo. Porque vivir la vida a mi manera no me hace libre. Me hace un esclavo de mis deseos y de mi voluntad. Pero cuando yo vivo una vida, cuando yo me convierto en esclavo del Señor, ahí es que yo verdaderamente soy libre. Porque cuando yo me convierto en un esclavo del Señor, yo voy a alcanzar mi propósito en Él. Porque voy a cumplir, aleluya, con lo que Él me ha demandado. Y voy a hacer aquello para lo cual fui creado. Entonces, ¿qué es la libertad? ¿Vivir a mi manera? Mi libertad yo la encuentro siendo esclavo de Cristo. Aleluya. Por eso aquel soldado, no, aquel ladrón, al lado de la cruz de Cristo, encontró salvación con solamente mirar a la cruz del medio y decir: Señor, confesarlo como Señor. Cuando le dijo eso, óyeme, el cielo se abrió. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Ya? Él no tuvo que hacer una gran confesión de fe. Él no tuvo que hacer, aleluya, no, él ni se bautizó. Con esto no le estoy diciendo que el bautismo no es importante. Sí, el bautismo es importante y es necesario. Pero cuando tú reconoces a Dios, a Jesucristo como tu Señor, eso va por encima de todo protocolo. Y Dios honra a los que le honran. Ahora yo quiero establecer una verdad en esta casa hoy. Y es que aunque la gracia que tú recibiste, tú no pagaste nada por ella, la recibiste de manera gratuita. Aleluya. La gracia es gratis. La gracia es gratuita. La gracia nosotros no tenemos que pagar por ella, la recibimos de manera gratuita. Pero el hecho de que la hayas recibido de manera gratuita no quiere decir que es barata. La gracia es gratuita, pero no es barata. Porque alguien pagó un alto precio para que tú pudieras recibirla. Un alto precio. Derramó su sangre en la cruz. Y Jesús pagó con su muerte el que nosotros tengamos la oportunidad de que la gracia se manifieste a nuestro favor. Entonces, dígale al hermano que está a su lado: la gracia es para usarla, no para abusarla. Amén. Usa la gracia para tener identidad, no para creerte mejor que nadie. Usa la gracia para que Dios se fortalezca en tus debilidades, no para usar tus debilidades como un pretexto. Usa la gracia para alcanzar la santidad, no para descuidarla. Usa la gracia como un regalo dado por Dios,
Usa la gracia como un regalo dado por Dios. Ahora yo quiero traerte algo que recibí en mi corazón y en mi espíritu. Y es que lo que tú hagas con ese regalo determinará si agradas a Dios o si lo ofendes. Usted sabe que para Dios no fue fácil enviar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Si no hubiera amor en esa decisión, no hubiese sido posible. Entonces, el regalo de la gracia incluye el alto precio que Dios pagó para que tú recibieras la gracia. Por eso es que para mí es inverosímil, es difícil de procesar que alguien a quien se le ofrece la gracia la desprecie. Y hoy estamos viviendo en días donde a mucha gente que se le ofrece la gracia la desprecian. No me hables de Cristo, no me hables de la iglesia, no quiero escuchar de religión, yo no creo en Dios. Esos son los días en los que estamos viviendo. Y eso duele al que ha recibido la gracia y aquel que ha sido transformado por ella. Porque es como cuando tú eres salvado de la muerte y le estás diciendo a otras personas, mira, ven para que seas salvado de la muerte, pero siguen rumbo al precipicio y se siguen cayendo por el barranco. Pero hay algo que a mí me duele aún más, que alguien rechace la gracia. Y es que Dios te entrega ese regalo. Imagínense ustedes que con sacrificio, con esfuerzo, con valor, usted invierta en un buen regalo para alguien a quien usted ama. Y que cuando usted le entregue ese regalo y esa persona abre ese regalo, lo recibe, ¿verdad? Lo recibió. Pero cuando esa persona abre ese regalo y ve lo que hay adentro, le dé contra el piso y lo rompa. Imagínese usted esto, ese regalo que usted está entregando a las esposas que han comprado PlayStation aquí, que no son baratos. Imagínese que su esposo agarra el PlayStation y lo lanza contra una pared y lo desbarata. Esos regalos que los esposos hacen espléndidos. Imagínese que su esposa agarre ese regalo y después que lo recibió, lo rompa, lo bote. ¿Cómo nos hace sentir eso? Emma, ¿cómo eso te hace sentir? ¿Cómo eso nos hace sentir? Nos hace sentir despreciados, nos hace sentir humillados, nos hace sentir ofendidos. Aleluya. Y eso somos nosotros. Que el regalo que nosotros podemos dar no se compara con el regalo que Dios nos ha entregado. Y hay muchos que habiendo recibido la gracia, cuando deciden volver atrás, cuando deciden deliberadamente apartarse del Señor, cuando deciden deliberadamente pecar, aún habiendo sido limpiados por la sangre de Cristo, usted lo que está haciendo es agarrando la gracia
poniéndola en el suelo y pisoteándola. Usted está agarrando la cruz de Cristo, poniéndola en el suelo y pisoteándola. Usted está escupiendo sobre el sacrificio. Usted está volviendo otra vez a darle latigazos a Cristo. Usted está colocando nuevamente la corona de espinas en su cabeza. Cuando usted, habiendo recibido la gracia, vuelve a darle la espalda. Por eso es que te digo, esto trastocó mi espíritu. Si la gracia es un regalo de Dios, que lo recibimos aún sin merecerlo, lo que tú hagas con ese regalo determinará si agradas u ofendes a Dios. Wow. Y el último punto, iglesia, y con esto nos vamos. La gracia no reemplaza la santidad. Hay muchos por ahí que han querido reemplazar la santidad con la gracia. Romanos 6, 1 y 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Usted sabe que este verso es una continuación del capítulo anterior. El capítulo 5 de Romanos termina diciendo, precisamente como les mencioné al principio de este mensaje, termina diciendo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Usted búsquelo. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces ahí cierra ese capítulo, pero en el capítulo 6 viene una continuación de lo que veíamos en el capítulo 5. Entonces muchas veces hay gente que hace esta separación, y cuando hace la separación saca de contexto el mensaje de lo que el Señor está trayendo. Y usted tiene que entender que los capítulos y los versículos en la Biblia no es para separar, es para poder identificar y llegar a una porción específica de manera más rápida. Cuando la Biblia se escribió, cuando los libros de la Biblia se escribieron, no estaban divididos por capítulos ni versículos, ¿ok? Era una narrativa completa, eran rollos completos. ¿Ok? Eso se hizo después para que tú pudieras encontrar cierto pasaje con más rapidez. Aleluya. Por eso es que yo te digo, ¿dónde está eso? Y yo te digo, bueno, está en el capítulo tal del libro tal, a la altura del versículo tal, y ahí usted lo va a encontrar. Eso es rápido para encontrarlo. Pero no se trata de dividir. La palabra no se divide. La palabra en toda la suma de toda la palabra es la verdad. ¿Ok? Entonces, lo que decía el capítulo 5 de que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, aquí continúa. En el 6:1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta. Y el mismo Pablo contesta diciendo: en ninguna manera, porque hemos muerto al pecado. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Ok? Entonces, el que quiere sacar el texto de contexto para convertirlo en un pretexto, divide el capítulo y se queda con el último versículo del capítulo 5, diciendo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ah, sí, claro que sí. Pero quiere decir que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Claro que no. Porque el recibir la gracia hace que nosotros muramos al pecado, renunciemos al pecado, rechacemos el pecado, desechemos el pecado. Y los que hemos muerto al pecado no podemos vivir en pecado. Los que hemos renunciado al pecado no podemos volver otra vez al pecado. Aleluya. La gracia no debilita la lucha contra el pecado, sino que la fortalece. Por medio de la gracia, el Espíritu Santo obra en nosotros para producir santidad. Iglesia, la santidad no es perfección instantánea,
sino un proceso continuo de redención. Un proceso continuo de crecimiento. Un proceso continuo de transformación. Por eso dice la palabra que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. El día no se va a hacer perfecto, iglesia, hasta que Cristo venga. Pero tenemos que ir en aumento. Yo dije que tenemos que ir en aumento. Tenemos que ir en aumento. No podemos conformarnos como estamos. No podemos, aleluya, estancarnos en donde estamos. No podemos quedarnos, aleluya, cómodos en donde estamos. Tenemos que seguir en aumento. Tenemos que seguir en avance. Tenemos que seguir creciendo. Tenemos que seguir perfeccionándonos, aleluya. Porque Dios no es un Dios estático. Dios es un Dios dinámico. La palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Y la palabra es agua. La palabra es tipo del agua, o el agua es tipo de la palabra, como usted lo quiera poner. Aleluya. Porque nos lava, sí, nos limpia. Pero ¿qué pasa con el agua cuando se estanca? Se pudre, recibe limo, comienzan a formarse microorganismos en ella, se llena de gusarapos. ¿Cuántos son boricuas aquí? ¿Usted sabe lo que son gusarapos? Aleluya. Larvas que se producen en el agua estancada. Salen mosquitos infectados con enfermedades. Aleluya. Salen ranas, algas, hasta plantas, porque el agua está estancada, se contamina. Cuando tú tomas de esa agua te enferma. Por lo tanto, Dios no quiere que nos estanquemos. Por eso es que su agua es viva. Por eso es que Él es fuente de agua viva. Fuente de agua que salta, que salta, que salta para vida eterna. Que salta para vida eterna. Aleluya. No podemos estancarnos. No podemos conformarnos en el lugar en el que estamos. Tenemos que seguir en aumento. Amén. Por medio de la gracia, iglesia, se rompe toda atadura que nos mantenía esclavos del pecado. Antes de conocer a Cristo, nosotros éramos esclavos del pecado. Antes de nosotros conocer a Cristo, éramos esclavos de la naturaleza pecaminosa y de la condición que Adán provocó. Éramos esclavos. Por más que tratáramos, no podíamos. ¿Usted sabe lo que es la ley? La ley es Dios confrontándonos con nuestra incapacidad de vivir una vida agradable delante de Él. Porque sin el Espíritu Santo nos era imposible vivir una vida agradable delante de Dios. Por eso era que había que matar un cabrito todos los años. Y la ley que le fue dada a Moisés para confrontar al pueblo con su incapacidad de vivir una vida agradable a Dios. Pero cuando Dios envía a Jesucristo, dice la palabra que el velo fue rasgado. El velo fue rasgado. Ya no había una separación. Ahora podíamos entrar libremente. Teníamos acceso, aleluya, a la presencia de Dios. Ahora no vemos, aleluya, de lejos a Dios. Ahora lo tenemos viviendo dentro de nosotros, aleluya. Ahora el Dios que se manifestaba en el Antiguo Testamento se manifiesta en nuestro corazón, se manifiesta en nosotros y a través de nosotros para transformación. Y ya la buena noticia es que no tengo que vivir esclavo del pecado. No tengo que vivir esclavo de las malas acciones que cometía antes. No tengo que vivir en la misma condición en la que vivía antes. Dios me hizo libre. Dios me dio la oportunidad, me dio la gracia, me dio el poder, me dio el Espíritu Santo para que yo me levante con poder, aleluya, sin temor, aleluya, a conquistar y alcanzar todo lo que el cielo tiene para mí. Por medio de la gracia se rompe toda atadura que nos mantenía esclavos del pecado. Pero por medio de la santidad, iglesia,
impedimos regresar a ser esclavos del pecado. Porque una cosa es ser libres, pero otra cosa es volver voluntariamente a esclavizarnos. Usted sabe qué pasó con el pueblo de Israel estando en el desierto, habiendo salido ya de Egipto, porque se encontraron en una encrucijada. Le dijeron a Moisés: para eso nos trajiste aquí al desierto, para eso nos liberaste, regrésanos a Egipto. Hay momentos en tu vida donde la libertad del Señor te va a parecer, aleluya, adversidad. En medio de tu libertad, camino a tu libertad, camino a tu libertad, vas a encontrar adversidad. Pero esa adversidad no puede llevarte a regresar a lo que eras. Eso es lo que le pasa a muchos. Reciben al Señor y cuando comienzan a pelear la buena batalla de la fe, dice: si como yo estaba antes estaba mejor. Y esa es la mentira que el diablo les dice. ¿Cómo vas a estar mejor sin Cristo? Si Cristo te ofrece una vida eterna que va por encima de la vida que estamos teniendo aquí. Cuando Cristo te dice que las aflicciones y los problemas de hoy no se comparan con la gloria que Él nos ha prometido. Somos libres del pecado cuando recibimos al Señor, pero por medio de la santidad, nosotros día a día renunciamos a regresar a ese pecado que nos esclavizó en un momento dado. Tú puedes estar acusado del delito más atroz y estar en un tribunal y alguien levantarse en medio del tribunal y decir: la sentencia que le vayan a dar a él, dénmela a mí, yo voy a pagar. Y a ese día te quitan a ti las esposas, te quitan las cadenas y te mandan para la calle, y el que va a cumplir es otro por ti. Pero el hecho de que en ese tribunal a ti se te hizo libre, no quiere decir que tú no vas a cuidar la libertad cuando salgas afuera. Tienes que cuidar esa libertad cuando salgas afuera. La gracia se manifiesta a través de aquel que llevó tu culpa y la pagó Él. Pero la santidad es tu compromiso de no regresar otra vez a la misma condición. ¿Cuántos quieren vivir en santidad? ¿Cuántos quieren vivir en santidad? Romanos 6:14, mucho más adelante, varios versos adelante, dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto quiere decir que ya el pecado no te controla, que ya el pecado no te gobierna, que ya el pecado no es tu amo, que ya no eres esclavo del pecado, que ya no tienes que obedecer lo que el diablo te dice, que ya no tienes que obedecer lo que tu carne te dice, que ya no tienes que obedecer, aleluya, lo que te manda a hacer el enemigo, sino que eres libre para tomar tus propias decisiones, aleluya, y darle la gloria a Dios por medio de ellas. Póngase de pie, iglesia. Oramos al Padre para que esta palabra active tu fe y transforme tu vida a la imagen de Cristo. Que Dios te bendiga.